Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estas hermosas flores que están hechas a crochet. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 15 gramos. También un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La vamos a unir en la primera con punto deslizado. Para cerrar nos queda este círculo o argolla. Levantamos una cadena y dentro del círculo comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta completar 16. Completamos los 16 puntos bajos y vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos doble lazada encima del gancho y en el mismo lugar hacemos un doble punto alto. Pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Contando las cadenas tendríamos 2 dobles puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, doble lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos. Sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primer doble punto alto. Volvemos a hacer 1, 2 lazadas y en el mismo lugar repetimos el segundo. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Tenemos el segundo grupo de dobles puntos altos. Volvemos a separar con 2 cadenas, doble lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos. Esto vamos a estar haciendo hasta terminar. Una vez llegamos al final de la vuelta, terminamos con las 2 cadenas. Aquí nos queda el punto de separación. Si ustedes tejen demasiado apretado, en vez de 2 cadenas de separación pueden colocar 3 para que no se recoja demasiado. Contamos las 4 cadenas y justo encima unimos con punto deslizado para cerrar toda la vuelta. Como ven, se recoge un poquito, por eso es mejor colocar 3 cadenas. Levantamos 1, 2, 3 cadenas de altura que pertenecen al primer punto, hacemos lazada y tomamos este punto que va hacia abajo. Ahí colocamos el gancho. Podemos girarlos de esta forma para que sea más fácil. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Contando las cadenas ya tenemos 2 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. También le pueden colocar 7 si lo quieren más cerrado. Ya tenemos aquí los 6 puntos altos. Este es el segundo punto que pertenece al grupo. Solamente hacemos lazada, giramos así, tomamos este y hacemos 6 puntos también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos queda de esta forma. Tenemos 6 a un lado, 6 al otro lado de este grupo. Ahora vamos a tejer en la parte donde están las cadenas de separación, pero ahí van a ser dobles puntos altos. Hacemos 1 y 2 lazadas encima del gancho, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primer doble punto alto. Volvemos una vez más, el segundo y un tercero.
Cuando completemos el tercero, hacemos 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Doble lazada y en ese mismo espacio repetimos otros 3 dobles puntos altos. Completamos el abanico de 3 dobles puntos altos, 3 cadenas de separación y 3 dobles puntos altos en el mismo lugar. Ahora corresponde estas 2 que tenemos en este lado. Solamente hacemos lazada porque son puntos altos, exactamente igual a estos. Tomamos la lazada, la primera cadena, la sujetamos con los dedos en esta forma para que sea mucho más fácil. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero, el segundo y así hasta completar 6. Completamos los 6, volvemos a girar, tomamos la otra parte del grupo de 2 y completamos también 6 puntos altos. Ahora que completamos, volvemos a tener lo que iniciamos aquí, que sería esta parte. 6 puntos y 6 puntos a cada lado. Ahora corresponde la parte de encima. Esa será con dobles puntos altos. Damos doble lazada en el gancho y donde están las cadenas de separación entre grupo y grupo, ahí hacemos el abanico de dobles puntos altos. Pasamos por 2 y cerramos. Vamos a completar el total de 3. Ya tenemos 3, que es la mitad del abanico. Ahora hacemos las 3 cadenas de separación, doble lazada y volvemos a repetir los 3 que nos faltan. Todo en el mismo lugar. Completamos los otros 3. Ya tenemos el segundo pétalo. Ahora corresponde tejer en el grupo de 2. Solamente hacemos una lazada porque será punto alto. Tomamos la primera de las cadenas y empezamos a hacer los puntos altos. Completamos 6, giramos, hacemos los 6 hacia arriba en el otro grupo y en las cadenas de separación es donde vamos a hacer los abanicos de dobles puntos altos. Cuando llegamos al final del último, terminamos haciendo un punto deslizado para cerrar. Tenemos 1, 2 en la tercera cadena. Hacemos el punto deslizado, lo ajustamos y cortamos la hebra. Hacemos el nudo y podemos esconder la lana o hacer un segundo nudo para que nos quede más firme y cortarlo. Ahora solo nos queda acomodarla. Aquí tengo otra en color naranja. Y si gustan, para que quede más bonita, le pueden coser o pegar con silicona caliente en el centro una perla. Ya terminadas, así nos habrán quedado. Las podemos usar para decorar diferentes trabajos, son fáciles y rápidas de hacer. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.